Hola a todas y todos, mi nombre es Fabricio Lorusso, esta es la videocolumna para el canal del amigo Jesús Escobar Tobar. Hay un poco de ruido de fondo, espero no esté comprometiendo, digamos, la escucha. Y hoy en Trotamundos Político vamos a hablar del caso Iguala Ayotzinapa, a 11 años de impunidad, a 11 años de ese crimen de Estado, como lo decidió, lo definió más bien Alejandro Encina, cuando fue presidente de la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, que creó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Quisiera marcar nada más aquí y quizás dedicar a otra columna después, aquí la parte de la periodización, no tanto resumir todos los hechos, que sería imposible en 10 minutos, sino ver qué épocas antecedentes, durante y a la fecha podemos trazar sobre este caso, que ha simbrado la opinión pública, la historia, ha sido un hito triste pero importante también. Y en otra parte me gustaría ya después explorar un poco más la trascendencia, los elementos de trascendencia, lo que nos queda, lo que significa, lo que nos queda por hacer desde Ayotzinapa, ¿no? Entonces, bueno, la periodización, que sería esta primera parte que he preparado para el día de hoy, pues podríamos identificar un primer momento que le llamamos de antecedentes. Antecedentes quiere decir desde la mitad del siglo XX. No voy a describir toda esa época, pero no hay que olvidar que Guerrero ha sido foco de la represión estatal durante el régimen del partido único hegemónico PRI, durante el siglo XX, particularmente los años de la llamada Guerra Sucia o contrainsurgencia contra las disidencias sociales, contra los movimientos campesinos y contra cualquiera que pensara en un régimen más democrático y no necesariamente en una revolución social o en el socialismo. Pero cualquier enemigo era construido como enemigo, como desviado, sobre todo los jóvenes, los estudiantes, los campesinos, los obreros, para poder reprimir cualquier elemento que retara el poder de cacicazgos locales, de la dinastía, ¿no? De los Figueroas, por ejemplo, en Guerrero, o bien de la propia presidencia de la República, de la Secretaría de Gobernación y de las fuerzas policíacas y militares diseminadas, sobre todo en Guerrero, pero también en otros estados, ¿no? Claro. Esos antecedentes tienen que ver con la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, claro que sí, de donde egresaron, estudiaron o estuvieron vinculados, de hecho, figuras rebeldes, ¿no? Como Genaro Vázquez, Lucio Cabañas, y guerrilleras, también, y militantes sociales, líderes en esa época, ¿no? 60, 70, y en donde el proyecto de escuela socialista del cardenismo, el proyecto incluso anterior de las escuelas normales, rurales como tal, ya empezaba a ser mal visto, sobre todo por las Fuerzas Armadas, por parte de la sociedad, y se empezó a construir ese enemigo histórico, ¿no? El estudiante, el normalista, el subversivo, etcétera. Bueno, esa construcción se coló hasta nuestros días, ¿no? Y ahí está como que la unión entra a esta fase de antecedentes, que hay que decirlo, esta es la fase antigua de los antecedentes durante la contrainsurgencia, pero sigue. Y de 2011 a 2024, 10 normalistas de Ayotzinapa han sido asesinados. Eso va más allá de la desaparición de los 43, desaparición forzada, ¿no? Y nos habla de una continuidad de la violencia en su contra. No, recordarán también el caso del bloqueo de la autopista del Sol, con la Policía Federal disparando y matando a 3 normalistas en 2011, por ejemplo, entre otros, hasta la fecha, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esa continuidad de la violencia estatal en contra de este sector de la población, los futuros maestros, también es donde ya llegamos, pasamos directamente de los antecedentes al 26-27 de septiembre de 2014 con la noche de Iguala, con el ataque directo por parte de la policía municipal bajo supervisión, monitoreo, presencia de fuerzas federales y del ejército. También
de grupos del crimen organizado, en contubernio prácticamente con estas fuerzas, particularmente la policía local, ¿no? En donde había una confusión total, incluso entre grupos criminales y policíacos. Bueno, en ese contexto en donde estos estudiantes activos socialmente, militantes, ¿no? Van a tomar algunos camiones, que es una praxis, ¿no? Una costumbre también en esa parte de Guerrero, para participar después en la marcha del 2 de octubre, pues bueno, ahí son atacados, reprimidos, y poco conocemos a la fecha transeccional, ¿no? En el caso, estamos hablando de 3 presidentes y presidenta, de la verdad de los hechos. Conocemos muchas más dinámicas, eso sí, pese a la voluntad del gobierno de Peña Nieto y de Murillo Karam como procurador de oscurecerla. De hecho la manipularon, y entonces la fase 2 le llamamos la noche de Iguala y la verdad histórica, contrastada por la verdad fáctica y la verdad del periodismo de calidad, de investigación, por ejemplo John Gibler, ¿no? Con su historia oral de la infamia, y otras obras, La verdadera noche de Iguala, de Anabel Hernández. Bueno, también las investigaciones internacionales del grupo independiente interdisciplinario de expertos independientes, el QIEI. Y poco a poco, a lo largo de finales del 14 y de todo el 2015, se fue construyendo una verdad alterna, mucho más fehaciente, pero incompleta, por falta de colaboración, claro, de autoridades, del mismo ejército, y por la voluntad política de ocultar los hechos y reducir el caso, que no fue, pero reducir el caso a algo local, a algo estatal, a algo municipal, a una banda de delincuentes, ¿no? Cuando lamentablemente sí ya involucraba desde intereses transnacionales, tráfico internacional de estupefacientes, mineras, grupos de policías paramilitarizados, grupos de narcotraficantes también armados, ataque contra población vulnerable, pobre, marginada, en todo Guerrero, esa violencia histórica que mencioné del ejército y los antecedentes, en fin. Digamos que las acciones globales de Ayotzinapa lograron en ese sentido colocar el tema en el nivel que era, un nivel local, regional, nacional y global, internacional, ¿no? Entonces, bueno, la creación de esa verdad falsa, narrativa tóxica del Estado, concretada en esa falsa verdad histórica, decía que los 43 habían sido, bueno, y después también, claro, hubo 6 muertos, decenas de heridos, pero el propio paradero de los 43 hubiera sido, según, con manipulación de pruebas, ¿no? De parte de la misma Marina, de la PGR ahí, el basurero de Cocula, que han sido calcinados y sus restos esparcidos, ¿no? Con participación de policía local y grupos criminales. O sea, el caso quedaba circunscrito a estas circunstancias, valga la asonancia, ¿no? Pero bueno, sabemos que no fue así, y lo sabemos por el buen trabajo periodístico, que fue la menor parte en esa época, es decir, toda la banda mediática del establecimiento mediático, el mainstream, le siguió la pista, más bien creó también la verdad histórica falsa, violando los derechos de las víctimas, pero, y el otro gran actor que surge es el movimiento de los padres, organizaciones acompañantes, ¿no? Ahí estaba Tlachinoyan, Centro Pro, la misma ONU, pero también la sociedad civil organizada, ¿no? Las personas activistas, parte de la academia, que pues contribuyen a otra narrativa de un hecho histórico que ya es un acontecimiento disputado en esa narrativa, ¿no? Se dice acontecimiento justo cuando hay una serie de construcciones y del hecho se pasa algo más, que es la memoria, la narrativa, algo que incluso es manipulable y flexible por parte de autoridades y que en parte así ha hecho, ¿no? El Estado en esa época particularmente. Y bueno, ya se pasa, gracias a los informes del QIEI, etcétera, a un contraste de esa falsedad histórica, pero que pasamos a una fase 3 con la campaña electoral de Andrés Manuel, altas expectativas, esperanzas, un acercamiento con los padres de familia, incluso un apoyo, yo diría que recíproco a las causas, ¿no? Una serie de agravios que llevan a buena parte de la población a votar por el proyecto de López Obrador, de Morena, de la 4T, gana en 2018 con un proyecto que no era efectivamente en un inicio
la ulterior militarización de la seguridad pública, como en cambio ya luego terminó sucediendo, sino que era un proceso de justicia transicional. Se empiezan los foros de reconciliación y diálogo a nivel nacional, quedan, digamos, ahí en el tintero, no salen propuestas, hay una propuesta de ley de memoria, hay una comisión de la verdad sobre crímenes del pasado, pero que trata también el mecanismo de esclarecimiento histórico de hablar, y trata el caso Ayotzinapa y trata el caso histórico reciente de México, pero se crea como primer acto de gobierno, efectivamente, con mucha esperanza popular, la Comisión de la Verdad con Encinas, presidente de la comisión, y la Fiscalía Especializada en el caso Ayotzinapa. Ambos proyectos terminan fracasando 3 años después, 4 años después. O sea, por un tiempo se va efectivamente avanzando en temas de verdad, en temas de justicia, se tiene que rehacer todo el proceso judicial. Más de 120 personas que habían sido encarceladas bajo tortura, injustamente, o bien sin pruebas, para crear una verdad ficticia, tuvieron que ser liberadas. O sea, ahí no hubo de otra, porque las violaciones fueron tantas que se tuvo que rearmar todo. Bueno, volvieron otra vez, digamos, con otras órdenes de aprehensión a ser encarceladas, efectivamente más de 100 personas a la fecha, civiles, y 24 militares de rango bajo o mediano, o jefes de ahí de la zona militar, sobre todo el 27 Batallón. Y sin embargo, bueno, ahí es esta otra etapa que mencioné, la etapa de la esperanza, de los avances. Se crea la Comisión Nacional de Búsqueda también. El presupuesto, de hecho, es hasta desproporcionado respecto de la búsqueda de miles y miles de desaparecidos. Esa fue una crítica, pero bueno, se dedicó mucho recurso simbólico y material a la búsqueda de los 43, hay que decir, en esa época. Pero se fue topando tanto la Comisión de la Verdad como la investigación con dos barreras grandes. Uno, la barrera militar, la opacidad y el poder militar. Y hasta ahí llegó. Es decir, ya no fueron entregados folios que se sabía de su existencia oficialmente y que quizás revelarían el paradero de 17 de los 43 normalistas, los que fueron llevados a Barandilla, los militares. El juez de Barandilla está, digamos, se refugió en Estados Unidos y hay una solicitud de extradición, pero no está aquí. Y Tomás Herón de Lucio, jefe de la agencia criminal, junto con otros personajes que hemos visto en otros casos muy polémicos o de fabricación de culpables y manipulación de pruebas, como Luis Cárdenas Palomino, etcétera, también estaban metidos ahí. Tomás Herón de Lucio es el fabricante real, operativo de la verdad histórica y de la manipulación de pruebas. También del tema de la tortura, bueno, está en Israel, protegido por el gobierno israelí. Se intentó esa extradición, hasta 2022 las cosas caminaron relativamente bien. Se quebró la relación poco a poco con los padres, porque cambiaron abruptamente, y es la otra barrera que menciono, además de los militares, la FGR de Gertz Manero, ¿no? Ahí ya manipularon toda la investigación, se tuvo que salir del país Omar Gómez Trejo, el fiscal especial, y ya nunca más avanzó realmente la investigación. Las órdenes de aprehensión, y ya entramos en la fase que termina la esperanza, es esta fase 4, podríamos decir, intermedia, en que hay estos bloqueos. Se va el fiscal, la Comisión de la Verdad empieza a presentar sus informes, llegará a 3 hasta 2024, con Encinas, hablando de crimen de Estado, pero distanciándose también de las familias en algún momento, ¿no? Porque ya pues no había avances y la comisión no tenía potencia, o sea, podía presentar pruebas a la fiscalía, pero ya en la fiscalía no estaban quienes podían combatir realmente y aprehender a los supuestos responsables, ¿no? Entonces, sí fueron emitidas órdenes de aprehensión después contra militares, todos están en sus casas o en el campo militar número 1, digamos, disfrutando de la libertad, y a la fecha no hay ninguna condena, ni civiles ni militares, por el caso de Ayotzinapa. Entonces ahí está el patrón de impunidad. Entonces está esta fase intermedia que sería finales del 22, septiembre se va el fiscal especializado, en el caso de Ayotzinapa, empieza un quiebre de la relación también con las familias, y en el 23 los informes de la Comisión de la Verdad, pero no convencen,
y termina también de salir del país el GIEI, que presenta su quinto, sexto informe también ese año, y entonces acabaría para mí esta cuarta etapa entre las primeras crispaciones y la salida del fiscal, y esta parte, entonces, de mediados del 22 al 23. Y empieza una etapa en que el presidente mismo, Andrés Manuel, lleva el informe, ¿no? Es decir, dice en julio del 24, antes de salirse de la, digamos, de la presidencia, se crispó más la relación con los familiares y hubo otras reuniones, pero él presentó informes en que básicamente es culpa a los militares, diciendo que ya se les pidió todo, se les dio la orden de verificar las instalaciones, de hecho hubo una búsqueda ahí antes, se les pidió otra vez una búsqueda, pero ya han pasado una década y pues las familias ya habían ido ahí, la búsqueda se ha hecho, pero lo que falta son mostrar qué pasó con las sábanas de llamada, que es un punto ahora, al parecer, de la investigación técnica que está haciendo el gobierno de Claudia Sheinbaum, y el tema de los folios de los militares, que sí podrían delatar, como lo hizo también un testigo, y como lo documentó el GIEI, qué tipo de participación tuvieron los militares, ¿no? Junto con la aprehensión y luego la condena, que no la hay todavía, también quedó suspendida, de presuntos responsables civiles o no. José Luis Abarca, el alcalde de Iguala, en ese momento sí fue condenado, pero por otros crímenes anteriores, ¿no? Delitos, de hecho, personales, políticos, típicos de los caciques locales, también por sus empresas, etcétera, pero no por el caso Iguala Ayotzinapa. Entonces, bueno, en esta quinta etapa es el cierre del gobierno de Andrés Manuel, la ruptura de la relación y las acusaciones que el presidente en ese entonces hace, en buena parte efectivamente con poca cordura, es decir, y sin causas concretas o motivadas, y con una asesoría, yo creo que ya desviada en los casos puntuales de ciertas afirmaciones contra la ONU, el Centro PRO y el GIEI, ¿no? Entonces ahí se quiebra también esa relación, que ya había sido, digamos, en parte interrumpida. Entonces, es esa quinta etapa, la etapa que llamo de la crisis con AMLO, ¿no? Hubo una crisis con las instituciones que se habían creado, una interrupción del caso, que es la FGR, la barrera militar, y luego hay una crisis casi que personal también, de gobierno y del presidente Andrés Manuel, con el caso que queda entonces suspendido ahí. Y a una sexta etapa sería campaña electoral, el reacercamiento de los familiares nuevamente con la presidenta, las 5 reuniones que tuvieron, con también Secretaría de Gobernación, pero en un contexto de desgaste y de escasos avances concretos. O sea, sí se anunció que quizás se vaya nuevamente a consultar expertos, pero de la ONU, tal vez, no el GIEI como tal. Se ha dicho, lo ha dicho la presidenta, que el caso va a avanzar en temas de tecnología y el tema de los celulares, pero la barrera militar queda ahí y no ha habido todavía ninguna sentencia, por lo cual también siguen las búsquedas, pero cada vez más diluidas. Y si bien sería importante para la sociedad mexicana, el mismo Estado, llegar a una conclusión del caso, pues hay barreras que parecen infranqueables, y que con la relevancia mayor del poder militar en la administración, se ve difícil que ahí se pueda seguir esa pista, ¿no? Es posible que luego se quiera tratar de cerrar llevando también a otras pistas, o al simple hecho del crimen organizado, de que el basurero de Cocula, retomando incluso partes de la menospreciada y falsa verdad histórica, pero en donde algunas partes podrían coincidir con la nueva narrativa, y hasta ahí estamos, ¿no? Entonces, con esa problemática y esa posibilidad, que ojalá no se cierre de esa forma, ¿no? Regresando a viejas versiones, como han denunciado algunos comentaristas, analistas más bien, o expertos del caso, ¿no? Entonces, bueno. En otra columna me gustaría poder platicar de la trascendencia y por qué es que el caso Iguala Ayotzinapa ha llegado a ser lo que representa ese hito en la historia, y los elementos de trascendencia del mismo. Vamos a ver
si da para otra columna la siguiente semana o en algún momento, pero todavía próximamente. Les mando un abrazo, un saludo y quedamos por acá en el canal del amigo Jesús Escobar. Un abrazo.